Día que nos ha regalado, como siempre, un día de bendición, un día de revelación, un día de amor, de unidad, de poder recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Queremos primeramente darle gracias a todos los que van a participar, nos van a acompañar en esta hora, en este tiempo, sabiendo de que lo que Dios nos va a compartir por su Espíritu es la verdad en su corazón, y damos pues la gratitud, porque no hay palabras para expresar la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Padre. No hay cómo poder decirle a nuestro Padre Celestial gracias, 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 sino simplemente con una vida rendida, entregada y en obediencia a Él y a los principios, estatutos, mandamientos que Él ha establecido en su palabra, lo cual nos da esa vida plena, esa vida que Él desea para todos sus hijos. Mas todo eso depende de nosotros en la medida que confiamos y creemos en lo que Él dice y en lo que Él es. Antes de comenzar, entonces, primeramente vamos a entregar este tiempo a nuestro Dios y Padre para que Él nos conduzca y nos guíe por su Espíritu y todos podamos ser bendecidos en esta mañana. Amado Dios y Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Dios, porque tú enviaste a tu Hijo amado para que abriera el camino para todos aquellos que creen. Ese camino, Dios, que escogimos y en el cual estamos andando. No por guiado por nuestros propios deseos y propósitos, sino guiados por tu Espíritu Santo, que es el que nos lleva y nos conduce a toda verdad. Y nos trae revelación, Dios, de todo lo que hay en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, para que sean establecidos en nosotros, conforme Jesús, Señor, nos enseñó mientras habitó entre nosotros como hombre, que nada de lo que Él hacía era en su propia voluntad, sino todo aquello que el Padre le decía que hiciese. Así queremos vivir también nosotros, Señor, en esa obediencia, en esa sujeción, a no dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos y deseos humanos de hombres, que siempre nos conducirán, Señor, al fracaso, al error, a la derrota. Mas cuando tu Espíritu nos guía y nos conduce, Señor, cuando Él es el que gobierna nuestra mente y nuestros corazones, sabemos que la victoria es segura, que tu palabra se cumple y produce vida y vida abundante, que no somos más oidores sino hacedores. Gracias, porque tú nos das ese privilegio y esa bendición. No hay mayor tesoro que ese, que ser hijos de Dios. Que tu Santo Espíritu haya hecho su morada, su templo en nosotros, aquellos que hemos creído, y que por la fe hemos reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y no solamente lo hemos reconocido, sino ahora estamos viviendo y buscando más de Él para que esa vida plena de Él se manifieste en nosotros. Que podamos, Dios, vivir una vida conforme tu Hijo y apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el verdadero propósito que tiene que haber en nuestros corazones como hijos de Dios. Que tu vida a través de Jesús y por tu Espíritu sea la que gobierne y se manifieste y revele en cada uno de nosotros, tus hijos. Porque es así como podemos llegar a ser hijos de Dios. No por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, por nuestros conocimientos, aún de la palabra de Dios, sino por la vida transformada, como verdaderos y auténticos discípulos de Jesús, enseñados por Él, para cumplir el propósito eterno para el cual tú nos llamaste y nos escogiste. Gracias te damos. En el nombre precioso de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos y nos ponemos en tus manos.
para que por tu palabra seamos moldeados y trabajados y podamos llegar a ser imagen y semejanza de Jesús, para que el día que Él se manifieste y ser, Señor, instrumentos de tu gloria y tu honra por siempre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, quiero compartirles en esta mañana un mensaje, yo creo que nos fortalece, nos da seguridad, nos lleva a una plenitud, como Dios quiere que siempre la vivamos. Y quiero eh, decirles que he titulado este mensaje Canaán, tierra de los escogidos. Un mensaje que el Espíritu ha puesto en esta semana en mi corazón, en mi espíritu, y que me ha ido llevando paso a paso, como Él sabe hacer las cosas. En ningún momento a empujones, a pelladas, sino como Él sabe hacerlo en su dulce amor, en su dulce presencia, con dulce voz. Quiero compartirles pues este mensaje que el Espíritu ha puesto para hoy. Y yo los invito a abrir nuestras Biblias en Deuteronomios, capítulo 30, para comenzar. Y que tengamos este pasaje también como un pasaje, un versículo, una palabra clave para todo esto que Dios nos va a hablar ahora. Bueno, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, pero la palabra de Dios es la misma, es única. Dice en Deuteronomios 30, versículos 15 y 16, ahora escucha. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Aleluya, tremenda palabra de Dios. Y es una palabra que nos enseña justamente a que Dios da mandamientos, no invitaciones. Muchas veces o mucho tiempo, a veces hemos caído en la iglesia del Señor como que Él nos está invitando. Pero los que ya somos parte del cuerpo de Cristo, los que ya hemos recibido a Jesús por la fe y hemos confesado al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas, que nos hemos puesto en sus manos y hemos dispuesto todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a ser transformados, moldeados por Él. Entonces no tenemos que estar esperando invitaciones de parte de Él, sino sujetarnos a sus mandamientos, a sus principios. Porque si estamos en este camino es porque hemos escogido la vida y no la muerte. Como nos ha hablado el Señor y por su Espíritu ahora, no es que tengamos la opción ahora de esperar que Dios nos invite a hacer las cosas o buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios es clara, obediencia. Y no obediencia a los hombres, no obediencia a lo que el mundo nos pueda ofrecer, tentar, presentar, no obediencia al pecado, sino la obediencia a los principios, a los mandamientos, a los estatutos que Él ha establecido. Y Él no nos ha establecido para que nos vaya mal o para que se nos haga difícil el camino. Él nos lo ha enviado porque es el deseo de su corazón, que todo nos vaya bien,
que seamos prosperados en todo, espíritu, alma y cuerpo, íntegramente, no solamente en un área de nuestra vida. El anhelo de nuestro Dios y Padre es que todo nos vaya bien. Y Jesús enseñó eso a través de su propia vida. Él crecía en todas las áreas, en las tres áreas del ser humano como hombre que fue. En gracia, en sabiduría, en estatura o en estatura, en sabiduría y gracia, si quieren en el orden escrito. Más las tres áreas eran las que él crecía. En su vida natural, en su cuerpo, en su físico, en cuidarse, cuidar su cuerpo y desarrollarse en él. En sabiduría, en el conocimiento de su trabajo, de las habilidades, porque él trabajaba con su padre José. Y él era carpintero también, era conocido como el carpintero o el hijo del carpintero. Tenía algo de conocimiento también de eso, se crecía también en eso. Y dice, en gracia, crecía igualmente en lo espiritual, en el conocimiento, en la revelación del cielo, del reino que él traía. Entonces, es el anhelo de nuestro Padre, igualmente para todos nosotros, que por la fe en su Hijo amado Jesús, hemos sido introducidos ahora en ese camino, en ese propósito eterno, para el cual Él nos llamó y nos puso en este tiempo. Entonces, Dios nos manda, Dios nos da mandamientos, pero no invitaciones. Él no nos dice, si quieres, tómalo, te invito, ven, haz esto, lo otro, mira que yo estos son mis mandamientos, toma los que tú quieras y deja los que no te agraden. No es así como Dios hace las cosas. Su sí es sí, su no es no. Entonces tenemos que aprender ahora a que esa es la vida a la cual hemos sido llamados, a una vida con propósito, no una vida a medias tintas, no una vida a tomar y hacer lo que nos convenga o lo que nos agrade simplemente. Uno de los grandes problemas de la iglesia actual es que se dejó envolver y confundir con esa falsa doctrina de la gracia. La gracia de Dios es verdadera, es real. Como Él nos ha hablado acá en Deuteronomios, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Él nos ordena que lo amemos, que Él lo amemos sobre todo y cumplamos sus mandatos, sus decretos y ordenanzas y andando en sus caminos. Eso es lo que desata y mueve la gracia de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos creerle y obedecer y caminar en esa dirección, la gracia de Dios viene sobre nuestras vidas, el perdón, la misericordia, todo lo que Él es, el amor de Él, comienza a fluir y a cumplir el propósito de ese Dios de amor. Entonces, hay una falsa gracia que se ha levantado en todo este tiempo, una gracia que es permeable, que es conservador, que es consentidora, y que simplemente nos está conduciendo o conduce a la iglesia, está conduciendo a la iglesia a una vida de desgracia, porque no ha salido del desierto, sigue andando y dando vueltas en el desierto, porque no puede alcanzar la tierra prometida en Cristo Jesús. Él es nuestro Canaán, Él es nuestra tierra prometida. Pero si no vivimos una vida plena como Dios Padre quiere que vivamos, la vida del Hijo, estamos como aquel pueblo de Dios que salió de la esclavitud, pero no entraba a la tierra prometida, que estaba conforme con que Dios le diera las cosas, buscando a un Dios de invitaciones y no a un Dios de mandamientos.
Y aún así la misericordia de Dios no les faltó. Pero también la justicia de Dios vino. Y es ahí donde Dios comienza a hacer una separación entre los llamados y los escogidos. Ese pueblo que salió de Egipto, esa nación que salió de Egipto, era esa nación llamada por Dios. Pero es en el desierto cuando comienzan ahí a transitar en todo ese desierto, que era una peregrinación de 3 meses, más o menos se cree. Tuvieron 40 años dando vueltas, donde Dios fue separando a los llamados, o mejor dicho, a los escogidos de los llamados. Los llamados fueron quedando en el desierto para siempre. Los escogidos son los que llegaron hasta frente al Jordán, listos para entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel, a Canaán. Y es ahí donde ellos están parados, esperando la dirección, la guía del Dios Todopoderoso. Y es así también como nosotros hemos sido conducidos hasta esa Canaán. Hemos sido parados frente, hemos sido sacados del desierto, de la destrucción, de muerte, de tantas cosas que nos tenían alejados, de esa vida religiosa, que es esa vida en el desierto. Una vida de buscar el favor de Dios, manejar a un Dios como uno quiere, como que es un Dios sirviente que le pedimos y tiene que hacerlo, que nos quejamos todo el tiempo, reclamamos, mas no es así la vida de un verdadero y auténtico hijo de Dios. Esos hijos de Dios que están escogidos, separados para entrar a Canaán, a esa tierra prometida. Esa tierra que Él ha preparado, que fluye leche y miel. Mas somos nosotros los que tenemos que escoger entre la vida y la muerte. El desierto es muerte, Canaán es vida. Es ahí donde estamos parados y hasta donde el Espíritu nos lleva. Y Jesús nos enseñó todo esto en su vida como hombre entre nosotros. Él estuvo sometido y sujeto a todo también, tan igual como nosotros, tentado en todo. Mas Él no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque Él tomó una decisión firme. Él estaba bajo el gobierno del Espíritu. Estaba bajo el gobierno del reino de Dios. Sujeto a ello. Él escogió la vida. A pesar de todo lo que venía por delante. De todo lo que tenía que pasar. Él escogió la vida porque la vida es para eternidad. Como el que escoge la muerte, la separación de Dios, apartarse de Dios, permanecer en el desierto, en una vida religiosa, en una vida de desobediencia, en una vida que busca simplemente el favor y no da nada a cambio. Quiere seguir manteniendo sus principios, sus ideales, sus deseos, sin disponerse a entregarse al 100%. No es fácil. Todos pasamos estas pruebas, todos pasamos esas luchas, pero la decisión es de cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde vamos a querer seguir así? O que cada día podamos ser diferentes. Cada día someternos más a ese propósito, a ese amor verdadero de nuestro Dios y Padre. Que podamos resistir y pasar por este corto periodo de pruebas. Mas sabemos que la meta está cerca.
que Cristo está tan cerca que solo tenemos que perseverar y resistir por un poco más de tiempo. Porque no estamos solos, su Espíritu va con nosotros. Él es el que nos levanta, nos fortalece. Él es el que nos guía, nos conduce. Él es nuestra vida. La iglesia que se queda en el desierto pierde la visión de Dios. Pierde la visión de la verdad. De que Dios no da invitaciones. Él da mandamientos. Y los mandamientos son para cumplirlos. Y el que escoge la vida, escoge el mandamiento. Y el que escoge el mandamiento, escoge obedecerlo y hacerlo. Él da mandamientos, la vida de obediencia a lo que el Padre dice, revela a los verdaderos hijos de Dios. Él está llamando a todos en este tiempo, como siempre lo ha hecho, al arrepentimiento y a la aceptación y al reconocimiento de su amor manifestado en Jesucristo como Señor y Salvador para todos aquellos que creen, que lo confiesan como su Señor y Salvador y lo reciben en su corazón y deciden salir del desierto e introducirse a la tierra prometida que es en él. En 1 Timoteo 4:11 el Señor dice que enseña esas cosas e insiste en que todos la aprendan. No dice que los que quieran las aprendan, que hay que insistir, hay que perseverar para que todos las aprendan. ¿Qué? La palabra, los principios de Dios. ¿A quiénes les está hablando? A los hijos de Dios, a la iglesia del Señor. No que simplemente demos cátedras, no que simplemente estemos dando enseñanzas académicas, sino enseñanzas de vida, enseñanzas que testifican que Él está en nosotros y con nosotros. Dice que un testimonio vale más que 1000 palabras, y es así. Jesús enseñaba todas las verdades del reino. Él instruía a sus discípulos y a todos los que lo seguían, pero los que perseveraron hasta el fin son los que tuvieron intimidad con Él. Caminaron todo el tiempo con Él y recibieron toda la revelación de Él. No por solo sus palabras, sino por su testimonio, que hablaba más incluso de lo que Él podía decir. Todo lo que Él expresaba y manifestaba en su testimonio de vida era todo lo que Él les enseñaba. La iglesia es esa tierra prometida, es el Canaán espiritual que Dios nos ha puesto delante, a la cual debemos de entrar, así como Israel cuando llegó frente a Canaán y tenía el Jordán delante. Tenían que cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Tenían que disponerse a esa obediencia, a esa sujeción, de creerle a Dios, de que esa era la tierra que Él había prometido para su pueblo. Y ese remanente que llegó hasta ese lugar, aquellos escogidos que habían salido del desierto, y estaban por salir del desierto, mejor dicho, tenían que pasar por las aguas del Jordán, símbolo del bautismo en las aguas, pasar de muerte a vida. Simbolizaba que al pasar ellos ese Jordán, pasar por las aguas, ellos estaban muriendo a todo eso que había quedado atrás.
Ellos estaban desprendiendo de esa vida que habían estado en el desierto, a esa herencia que habían recibido de sus padres, de sus antepasados de Egipto, y estaban diciendo: ahora yo creo que mi vida ahora cambia, tengo una nueva vida, un nuevo propósito en Dios, que Él va a manifestarse todo lo que ha prometido, porque yo le creo y obedezco. Y decido morir a esa vida religiosa, decido morir a esa vida en mis propios pensamientos, capacidades, que sé, muchas veces creemos que somos lo mejor o la última Coca-Cola en el desierto. Pero si somos la última Coca-Cola en el desierto, somos una Coca-Cola vacía, sin vida. Tenemos que entrar a las aguas, como Israel entra a las aguas, y entra a la tierra prometida. A esa tierra que Dios les puso adelante, que fluye leche y miel. El entrar a esa tierra trajo por consecuencia de que ya no había el maná, ya no había las codornices, ya no había el agua en la peña, ya no había la nube en el día, ni el fuego en la noche. Es decir, todo quedó atrás. Quedó atrás esa mentalidad de tener un Dios controlado por ellos. Esa mentalidad religiosa que hacía manipular, o pensaban que ellos podían manipular a Dios, rogando y quejándose todo el tiempo. Ahora dependían ya de una verdadera fe, una fe auténtica, esa que le agrada a Dios, donde comenzaban a vivir, a caminar por lo que Dios había puesto y les había mostrado quién era. Donde todos esos milagros, maravillas, prodigios, que de alguna manera ellos también vieron en el desierto, no se habían quedado atrás simplemente, sino que ahora estaba en ellos. Por la fe, eso iba a seguir aconteciendo y sucediendo. Dios iba a seguir obrando, iba a seguir moviéndose para guiar a su pueblo. Ellos tuvieron que enfrentar batallas, conquistas, conquistar esa tierra. Y nosotros como iglesia, a través del bautismo, estamos entrando a la tierra prometida. Por nuestra fe en Jesucristo y confesarlo como el Señor y Salvador de nuestra vida, abrir nuestro corazón y reconocer nuestra condición de pecadores, desprendernos de ese pasado que nos atormentaba, donde las cosas viejas se quedan atrás y las cosas nuevas están delante. Esa vida nueva, esa vida plena, es como Israel cuando estaba frente al Jordán. Pero ahora tenemos que pasar por las aguas del bautismo, sumergirnos en las aguas del bautismo, que son las puertas que nos abre y nos introduce a esa tierra prometida, que nos pone en el lugar que Dios preparó y que Jesús dejó establecido antes de partir a la presencia del Padre. Que a través de sus discípulos, los apóstoles, esa tierra estaba lista. Y que la venida del Espíritu Santo en Pentecostés iba a desatar el tiempo de las conquistas. Y es así como nosotros ahora que estamos introducidos, aquellos que hemos sido bautizados, hemos pasado por el bautismo de las aguas y la vida de Jesús se revela completamente. Como Jesús se bautizó también en las aguas del Jordán con Juan el Bautista. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, pero el cielo se abrió y dijo: a mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así cuando entramos nosotros a las aguas del bautismo, igualmente los cielos se abren. Nuestro Padre nos reconoce como sus hijos. Y el sello del Espíritu Santo es puesto en nosotros, que nos da autenticidad de que somos hijos de Dios.
Y es desde ahí que comenzamos a caminar y a vivir bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu comienza a dar revelación a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es resucitado. Donde tenemos la bendición y el tesoro más grande de saber que tenemos un Padre que nos ama, de un Padre que nos sostiene, que nos suple toda necesidad, que nada nos falta, que tenemos protección en Él, que tenemos cuidado, que tenemos descanso, paz, sosiego. Todo lo que es de Él está en nosotros ahora. Y es en la iglesia, es esa tierra prometida que Dios nos ha dado y nos ha puesto. Es el Canaán espiritual en el cual tenemos que vivir el día a día. En Colosenses 1, 27, 28, la palabra nos dice, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Aleluya. Ese es para los que estamos, a los que habitamos, caminamos en la tierra prometida, en la iglesia verdadera, auténtica de Jesucristo. Esa iglesia que vive en la gracia verdadera de Dios, donde no vive por invitación, sino por los mandatos de Dios, en obediencia a los mandamientos, a los principios y estatutos, que han sido escritos en las tablas de nuestros corazones, y que es la mente de Cristo la que está ahora en nosotros y es la que nos conduce y nos guíe conforme Él es. Aleluya. Es tiempo de cambio, es tiempo de volver a los principios de Dios. Es tiempo de comenzar a despojarnos de todas aquellas inmundicias que el mundo ha puesto, introdujo dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Que todos esos cantos de sirena, esas falsas enseñanzas, donde se enaltece al hombre y no al único y verdadero Dios que es el único que merece toda gloria y toda honra. Él es el único digno, no hay otro, para el cual vivimos y de quién somos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La confesión por la fe en Jesucristo, como el Señor y Salvador, nos coloca en las puertas de la tierra prometida, como dije antes. El pasar por las aguas del bautismo nos introduce a la tierra prometida, la iglesia de Jesucristo. Él es la tierra prometida de los escogidos. La tierra de los prometida no es para todos los llamados, es para los escogidos. Y ya en alguna oportunidad dije quiénes son los escogidos. Los escogidos son aquellos que escogieron seguir a Jesús, que escogieron despojarse de sí mismos y aceptar a Jesús al 100% para sus vidas. A no dejarse llevar por cantos de doctrinas que nos agraden o que nos convengan, sino dejarnos llevar por la verdadera doctrina que es Jesucristo. Él es la tierra prometida de los escogidos. Es el pan en el desierto, es el agua de la roca, es la nube en el día y el fuego en la noche. Él es todo lo que necesitamos. Él es la verdadera razón de nuestra vida. Él es nuestro verdadero Canaán, nuestra verdadera tierra prometida en la cual ya hemos sido introducidos, en la cual ya estamos habitándola. Hasta que llegue aquel día en que estaremos eternamente, sí, en ella. Pero ya es tiempo de estar viviéndola, ya es tiempo de estar experimentándola, disfrutándola, cuando el Espíritu de Dios nos conduce y nos gobierna.
cuando Él es la verdadera cobertura que está sobre nuestras vidas. No coberturas humanas, sino es la cobertura del Espíritu, la cobertura de la verdad, la cobertura del propósito y del sueño de Dios a través de Jesucristo. Son habitantes de la tierra prometida en Cristo los que han escogido seguir y perseverar en la verdad, en su palabra, la palabra de Dios. Mantenernos firmes, perseverar en ella, porque ella es la que nos da la revelación de esa tierra prometida que se llama Jesucristo. En Juan 15:4, Jesús ahí nos dice la dependencia que debemos de tener de Él. Fuera de Él nada somos. Y Él dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la corta de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Una vida separados de Él no producirá frutos que permanezcan. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido injertados en la vid verdadera para producir frutos que permanezcan para la eternidad. Frutos que tengan vida, vida eterna, alcanzar vidas, almas y ser transformados conforme la vida que está en nosotros. Ser enseñados, instruidos, no solamente con la enseñanza de la palabra, sino transmitiendo la palabra viva que está en nosotros. Tenemos que ser verdaderos discípulos. Jesús dejó ese mandamiento antes de partir a la presencia del Padre, antes de ir a sentarse a la diestra del Padre. Él le dejó ese mandato a sus hijos en Mateo 28, 19 y 20. Id, vayan. No les dijo si quieren vayan, no los invitó a ir. Él dejó un mandamiento. Y Él da ahí un mandamiento porque ya tenía toda autoridad, todo poder. La gloria estaba sobre Él. Toda autoridad me ha sido dada, todo poder me ha sido entregado. Por eso Él dice ahí, vayan, es un mandato. Hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Enséñenles lo que yo les he enseñado. No lo que Él había enseñado hablando simplemente, sino su propia vida era la mejor enseñanza que los discípulos tenían. Esa vida ahora ya no estaba, se iba, pero esa vida ahora estaba en ellos, para que ellos pudiesen enseñar ahora a otros. Por eso la Biblia dice también que aquellos hombres que habían sido conocidos del vulgo, ahora eran hombres diferentes, transformados, con palabra que fluía y producía vida, que hacían milagros y prodigios. En el nombre de Jesús, sanaban enfermos, resucitaban muertos, echaban fuera demonios, todo lo que Jesús les dijo que hiciesen, porque era el Espíritu a través de ellos haciendo y obrando. Ellos creyeron y obedecieron. Es la vida que Dios quiere que vivamos también por la fe. Esa es la vida que Dios quiere para todos los que hemos entrado a la tierra prometida. La tierra prometida no es simplemente para sentarse y esperar que todo fluya fácilmente, la leche y la miel y todo venga y caiga del cielo. Recuerden que todo terminó. Ya no había el maná, ya no había el agua de la peña, no había la nube en el día, no había el fuego en la noche, no habían codornices. Todo quedó atrás. Ahora comenzaba una verdadera vida. Es la vida de los escogidos, es la vida de los que han creído. Y no solamente han creído, sino la obedecen y caminan en lo que creen. Esa es la fe que le agrada a Dios. Esa fe que cree en Él, le cree a Él y le obedece. Que cree en su palabra, en sus principios, en sus mandamientos.
que cree que la palabra es vida y produce vida, que no son solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Porque la vida no se puede manifestar solo escuchando, sino haciendo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y al oír la palabra y apropiarnos de ella, produce vida. Y esa vida comienza a manifestarse. Y esa fe nos lleva a que la palabra sea viva. Y dice que su promesa entonces se va revelando en la medida que permanecemos en su descanso. Nos habla de habitar en su presencia porque es donde encontramos verdadero descanso y paz, protección, provisión, sanidad, fortaleza y por consiguiente victoria. Comenzamos a conquistar los territorios que el enemigo ha tomado y no le pertenecen. Comenzamos a establecer el reino de Dios, a extender el reino de Dios. Comenzamos a derribar toda fortaleza y todo argumento de mentira y de engaños. Comenzamos a edificar y a fortalecer los principios del reino de Dios en la iglesia y en esta tierra. Comenzamos a conquistar esos territorios que el diablo tiene cautivos y esclavos, condenados, esas almas, esas vidas que están dispuestas ahora a recibir la verdad, a reconocer a Jesús, saber que están en una necesidad y que no hay nadie que los pueda ayudar, que no hay religión que los pueda salvar, porque la religión no salva, Cristo es el que salva. La religión no es vida, Cristo es vida. La religión no te lleva a la eternidad, sino a la muerte eterna. Cristo es vida eterna. Todo aquel que confiese a Jesús como el Señor y Salvador de su vida alcanzará salvación y saldrá de muerte a vida. Somos la iglesia viva, la iglesia de los escogidos de Dios, la iglesia que vive bajo los principios, en obediencia a los mandamientos y no por invitaciones, donde encontramos la mejor atención, lo que más nos satisfaga, sino esa iglesia que ama a Dios con todo su corazón, que ha dispuesto dejar de ser lo que es para vivir para Él solamente y hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Comenzar a mirar con los ojos de Dios, con esa gracia, esa misericordia, ese amor, esa pasión por las almas. Esa iglesia que está injertada en la vida verdadera y en la cual fluye la savia, la vida de Jesús. Y que lleva fruto que permanece para siempre. En Hebreos 4:1 al 3 dice la palabra de Dios. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no se les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Cuando Dios está hablando del descanso, no está hablando del sábado, no está hablando de una doctrina sabática. Él está hablando de que el descanso es Él, que el estar en intimidad, en comunión con Él, es encontrar, es estar en el descanso. Porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos sostiene, Él es el que suple todas nuestras necesidades.
Y no estamos en su descanso simplemente por encontrar la facilidad y la comodidad y la bendición. Estamos en el descanso con Él. Hemos entrado en su descanso por la fe en Jesucristo. Hemos entrado, hemos sido introducidos en esa tierra prometida, en ese Canaán de vida que se llama Jesús, ese Canaán espiritual, donde encontramos el verdadero descanso, porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Es el lugar de los escogidos, es la habitación de los santos, es el lugar de los que le aman. No busquemos la bendición, no busquemos las bendiciones. Si ya estamos en el lugar correcto, si ya estamos en esa Canaán espiritual como iglesia, como cuerpo de Cristo, para que vivamos esa vida plena, esa vida donde el Espíritu de Dios nos trae el descanso y la paz de nuestro Dios. Es tiempo de ponernos en sus manos, iglesia. Es tiempo de que podamos descansar en Él. Es tiempo de que disfrutemos de lo mejor. Que todo esto que se está moviendo en este tiempo, en esta tierra, ese espíritu de miedo, de temor, de muerte, lo único que está haciendo es obrando para bien a todos los que amamos a Dios y extendiendo el reino de Dios, porque muchos están viniendo a salvación. Porque han descubierto la mentira de este mundo, han descubierto las estrategias y las mentiras del diablo. Y han comenzado a levantar su mirada de dónde viene su socorro. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A Él sea la gloria por siempre. Nada nos faltará a los que vivimos en Cristo. A todos los que estamos introducidos en Cristo, nada nos va a faltar y nada nos falta. La bendición está completa, no necesitamos buscar bendición, ya somos bendecidos. Deuteronomio 6, versículos 10 y 11, y voy terminando. Dice la palabra de Dios: el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte, cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esta tierra hasta saciarte. El Señor dijo: voy a hacerles morada. Las moradas están listas. El Señor viene pronto. Así como Juan el Bautista anunciaba y decía que estaba preparando el camino para aquel que venía a traer la salvación al mundo, así también la iglesia tiene que seguir anunciando la venida de aquel que viene nuevamente a recoger a su novia, a su iglesia, y a todos los que son alcanzan salvación por él. El Señor viene pronto. Maranata, Maranata, Maranata. No somos del mundo, somos de Dios. No necesitamos las cosas del mundo. Tenemos todo en la tierra que Dios nos prometió a través de Cristo por su Espíritu. Abramos camino anunciando la verdad, la venida del Rey de Reyes, Señor de Señores, para recoger a su amada iglesia. Conquistemos territorio, extendamos el reino para que esa iglesia que Dios ama y que el Señor viene por ella, esté ataviada como una novia hermosa que lo ama de verdad. Dios los bendiga. Padre, yo bendigo cada vida de los que nos han acompañado en esta hora. Yo te doy gracias, Dios, por este tiempo y por esta palabra bendita que tú nos has dado. Gracias, Dios, porque tú nos has introducido en ese Canaán espiritual, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esa tierra viva, Señor, que Él trae.
Él es el pan de vida, es esa agua de vida que sacia toda sed y salta para vida eterna. Él es esa nube, Señor, que nos guarda en el día de las inclemencias del mal. Y que ese fuego santo que arde en nosotros, Señor, en pasión, en amor y en victoria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada vida. Yo declaro que la iglesia del Señor está despertando para este nuevo tiempo, que el Espíritu de Dios la está levantando con poder para conquistar, que el enemigo quiere cerrar las casas donde se proclama el nombre de Jesús. Esas casas son físicas, son paredes, mas la casa espiritual, nada ni nadie la podrá cerrar, porque la casa espiritual es la que habita el Señor, el Dios Todopoderoso. Está edificada por esas piedras vivas que son la iglesia verdadera. En el nombre de Jesús, yo declaro tiempo de victoria, declaro tiempo de transformación, declaro que es la iglesia del Señor manifestándose y que muchas almas son alcanzadas. Y en el nombre de Jesús, aquellas personas que están escuchando y han escuchado este mensaje y quieren entrar a la tierra prometida que Dios ha preparado, a través de Jesucristo, reconoce tu condición de pecado, arrepiéntete, humíllate delante de Dios y confiesa a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Yo te guío en esta corta oración y apropiate de ella, y así será como alcances la salvación para tu vida, tu alma. Amado Dios y Padre, te doy gracias, porque yo reconozco que mi vida no ha sido conforme tú la estableciste, que he vivido una vida en rebeldía contra ti, he permitido el pecado y he estado caminando hacia una condenación eterna, una muerte eterna. Mas yo me despojo de ello en el nombre de Jesús. Yo reconozco que te he ofendido, me arrepiento de todo corazón y me apropio de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, por medio de la cual Él venció a la muerte para que yo pueda vivir. Jesús, yo te ruego en el nombre de Jesús, en tu nombre santo, que entres a mi vida. Yo abro mi corazón a ti. Entra a morar en mí. Edifica tu reino en mí por tu espíritu. Que mi vida sea transformada como un verdadera hija de Dios que vive en esa Canaán espiritual en ti, para la gloria y honra de mi Dios y Padre. Gracias. Amén. 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 Si has hecho esta oración, yo te invito a que nos escribas en inbox y nos digas que has hecho, tú hiciste esta oración por primera vez y los que se habían apartado y han vuelto nuevamente al camino, igualmente, para poder ayudarles, confesarles en la medida que el Espíritu nos vaya guiando y podamos alcanzar pues esa victoria para el Señor. Que Dios me lo bendiga. Shalom, Iglesia de Jesucristo. Gracia y paz.